Ya estamos, ¿verdad, jóvenes? Tienen la imagen, ¿sí? Sí, profesor. Listo, empezaremos. Vamos a hacer una alteración en el orden de la clase. El día de hoy nos debería tocar corteza cerebral. Es un tema bastante extenso. El día lunes vamos a hacer corteza cerebral. Ojalá se puedan juntar los dos grupos porque me va a llevar más de 2 horas hablar corteza cerebral. O sea, si pudiera el grupo que le toca a las 9:40, sí, puede juntarse a las 8 a buena hora. Si no, también lo volvemos a repetir la clase, no hay problema. Entonces, empezamos con el hipotálamo, que es una clase relativamente corta, pero no por ser corta tiene poca importancia. Es muy importante. Entonces, el hipotálamo, ¿sí?, es una estructura que está sumergida en el diencéfalo. Pues el hipotálamo es una parte del diencéfalo. Pesa aproximadamente 4 gramos, imagínense, 4 gramos, ¿sí? No llega ni al 1% del peso cerebral total. Sus límites anatómicos, los límites de la lámina terminal en la parte anterior y se continúa en la posterior por el mesencéfalo. En la parte ventral está relacionado caudalmente con el quiasma óptico. El hipotálamo se estrecha hacia un pequeño cuello terminando en el tubérculo cinereum o tubercinereum. El fornix ocasiona una división del hipotálamo en dos partes, una parte medial y una parte lateral. En el área medial, ¿sí?, ¿qué tenemos? Entonces, diríamos, el hipotálamo está constituido por un área de masa difusa de 4 gramos de sustancia gris, que es atravesada por el pilar anterior del fornix y un haz de fibras, lo que ocasiona que este hipotálamo sea dividido en un hipotálamo medial y un hipotálamo lateral. A su vez, este hipotálamo medial se va a dividir en 3 regiones, una anterior o supraóptica, que se encuentra, si es supraóptico, tenemos que deducir que está encima del quiasma óptico, una parte media, o del tubérculo ceniciento, que está unida al tallo hipofisiario, va enrumando hacia la hipófisis, y una porción caudal o mamilar. En estos 3 grupos que hemos mencionado del hipotálamo medial, hay 3 regiones de células, 3 grupos de células, bien denominados, que se denominan núcleos, y otros que están menos delimitados, que asumen el nombre de áreas. Entonces, ahí en la región anterior o supraóptica, ¿qué estructura vamos a encontrar? Aquí está. Aquí, vamos a regresar después. La clasificación, encontramos en esta región anterior o supraóptica, vamos a encontrar el núcleo supraóptico, vamos a encontrar el núcleo paraventricular y el área hipotalámica anterior. En la región media, o sea, en la región del tubérculo ceniciento, vamos a encontrar el núcleo hipotalámico ventromedial, el núcleo hipotalámico dorsomedial y el área hipotalámica dorsal o posterior. En la región caudal o mamilar, vamos a encontrar los núcleos mamilares, el área hipotalámica posterior. De todos estos núcleos que hemos mencionado, el que está más fácilmente de identificar es el núcleo supraóptico. Y este núcleo supraóptico está muy vascularizado, pues cuenta con un lecho capilar alto. Tiene 2.600 capilares por milímetro cúbico. Por eso se dice, es una zona muy vascularizada. Después nos vamos al hipotálamo lateral, ¿sí? Dijimos que es dividido en hipotálamo medial y lateral. Entonces, el hipotálamo lateral dice corre a lo largo de todo el hipotálamo, por fuera del pilar anterior del fornix y el haz piramidal, haz medial del cerebro anterior. Por lo tanto, es común a las 3 partes de la región medial que hemos hablado. Aquí, ¿qué nos interesa? ¿Sí? El área preóptica se encuentra inmediatamente por delante del quiasma óptico. Pues área preóptica tiene que estar delante del quiasma óptico. Y se extiende ¿hacia dónde? Hacia las inmediaciones de la lámina terminalis y comisura blanca anterior. ¿Qué más podemos hablar de esta estructura? Hablamos de hipotálamo medial y lateral. ¿Sí? Aquí está la hipófisis anterior y la posterior, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Regresemos a lo anterior.
la parte anatómica que hemos narrado, ¿no? Sí, ¿por qué asume el nombre de hipotálamo? Porque tiene la forma de un tálamo. Y un tálamo quiere decir pues, que es como una cama nupcial. ¿Sí? El hipotálamo es una estructura que forma parte del cerebro medio del diencéfalo, ahí está incluido, que va desde el quiasma hasta la parte caudal, o sea, hasta los cuernos mamilares. Si es hipotálamo, se supone que está debajo del tálamo, forma el suelo y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo, y por debajo se va a unir con el tegmento del mesencéfalo. Ya hemos narrado la región del cerebro que forma el piso del ventrículo medio y que está comprendida en la línea media, por delante está el quiasma óptico, por detrás del borde superior de la protuberancia anular, a los lados por las cintas ópticas y atrás por el borde interno de los pedúnculos cerebrales. La división ya habíamos mencionado. La región medial, se divide en una región medial y una lateral. En la parte medial hay un conjunto de núcleos organizados en cuatro grandes grupos. ¿Sí? La zona preóptica, supraquiasmático, tuberosa y mamilar. Se encuentra, ya lo hemos narrado, ¿sí? Dice, se encuentra una porción anterior, el área óptica se está refiriendo, dice, está ocupado por dos conglomerados densos de células nerviosas. ¿Cuáles son? Es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico y paraventricular hay que recordarlo siempre. Del núcleo supraóptico está relacionado con el lóbulo posterior de la hipófisis. O sea, este núcleo supraóptico está relacionado con la neurohipófisis. Ya empiezo a deducir que ahí se está sintetizando la oxitocina y la hormona antidiurética del núcleo supraóptico y va a ser almacenado en el lóbulo posterior de la hipófisis. Luego hay una porción media o tuberosa, corresponde al tubérculo ceniciento, y una parte posterior que corresponde a los tubérculos mamilares, donde están los núcleos de tubérculos mamilares y hay fibras amielínicas en esta estructura. En su cara ventral, porción inferior, caudal al quiasma, por detrás de estrecha, en un cuello pequeño, el tubérculo ceniciento, el tuber cinerio o tubérculo ceniciento forma la parte más ventral inferior de la eminencia. La eminencia se adelgaza para formar el infundíbulo hipofisiario. Esto es anatomía, ¿no es cierto? Lo que hemos narrado es aquí. Lo que hemos narrado es aquí, ¿sí? Los núcleos que están en la parte medial y lateral del hipotálamo. Los núcleos laterales se relacionan con el hambre. Entonces, aquí empezamos en parte a hablar de la función del hipotálamo. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo, diríamos, consideraciones fisiológicas. El hipotálamo va a actuar a través del sistema nervioso autónomo. O sea, tiene influencia sobre el sistema nervioso autónomo. Tiene influencia sobre el sistema endocrino. Tiene influencia sobre el sistema motor somático. Tiene influencia en acciones visceromotoras. Tiene acción en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Interviene en la homeostasis. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en esa estructura del hipotálamo encontramos núcleos, áreas que se encargan de tener funciones moduladoras y funciones reguladoras de nuestra actividad autónoma. Como centro regulador, es un centro integrador el hipotálamo. Es un centro crucial, esencial para la expresión de funciones específicas. Por ejemplo, el control de la temperatura. Ahí se encuentra en el hipotálamo el centro modulador de la temperatura, o sea, está el centro regulador de la temperatura. Tiene influencia sobre la presión arterial, aunque su función no es vital. El hipotálamo, con eso me está diciendo que el hipotálamo puede actuar o actúa definitivamente sobre centros vulvares, que es el lugar donde están los centros vasomotores del aparato cardiovascular. ¿Qué otras funciones tiene? ¿Sí? Va a regular nuestras respuestas conductuales, tanto en la parte visceromotora como en la parte somatomotora. Entonces, vamos viendo poco a poco las funciones del hipotálamo. Ahí en el hipotálamo, ¿qué cosa tenemos? ¿Sí? Existen receptores muy especializados. Ya hemos mencionado que están los termorreguladores, van a regular la temperatura. ¿Y quién? Por la sangre que fluye a través del hipotálamo, la que está llevando la temperatura, porque tiene una gran cantidad, dijimos, de capilares. Y al mostrarse que hay una elevación de la temperatura, de aquí se van a desencadenar respuestas para aumentar la sudoración, para ocasionar la vasodilatación o vasoconstricción de los vasos periféricos, para actuar sobre el sistema nervioso autónomo,
para actuar sobre el músculo voluntario. Por ejemplo, el empezar a tiritar o empezar a jadear, digamos, con la intención de aumentar la temperatura. ¿Sí? Otra importancia que tiene este hipotálamo es el que es un centro neurohumoral. Su total importancia lo van a ver, es como si diríamos, esta estructura llamada hipotálamo es el director de la orquesta de todo el sistema endocrino. Pues hablamos, es un centro de reflejo neurohumoral. Si hablamos de reflejo, entonces estamos hablando de un arco reflejo. ¿Qué cosa utiliza? Utiliza este arco reflejo, este reflejo neurohumoral, utiliza al sistema nervioso autónomo. Y utiliza también el sistema humoral, porque está utilizando las hormonas. Eso ya no es sistema nervioso. Las hormonas circulan a través de la sangre, pues se llama humoral. Vamos a poner un ejemplo. En el metabolismo del agua, el hipotálamo tiene estructuras denominadas osmoreceptores. La osmolaridad del organismo es 300 miliosmoles, ¿no sé? 280, 300 miliosmoles, ¿de acuerdo? Por litro. Cuando este centro osmoreceptor que está ubicado en el hipotálamo detecta que la osmolaridad se ha elevado, entonces desencadena mecanismos para llegar a una osmolaridad normal. Hay gente que lo detecta arriba de 300. Entonces se van a estimular estos receptores, ocasionando ¿qué cosa? La neurosecreción, ¿sí?, del hipotálamo de una sustancia llamada hormona antidiurética. La producción de hormona antidiurética que va a ser almacenada en la neurohipófisis y de ahí va a ser liberada hacia el torrente sanguíneo para poder actuar. Ya renal ya están ubicados, empezaron a recordar. Esta hormona antidiurética va a actuar a nivel de los tubos colectores del riñón, aperturando las acuaporinas, favoreciendo la síntesis de las proteínas a través de las cuales se transporta el agua. Entonces empieza una mayor reabsorción de agua. Así esa osmolaridad que estuvo aumentada empieza a disminuir, se empieza a ser llevada hacia límites normales. Después, ¿qué tenemos en el hipotálamo? Tenemos lo que denominamos el sistema porta hipofisiario. ¿A qué denominamos un sistema porta? Es aquel sistema que empieza en capilares venosos, pasan a venas, a cada vez más gruesas y nuevamente termina en capilares. Ese es un sistema porta, ¿sí? En el organismo ya hasta el momento conocemos dos sistemas porta, el que está en el hígado, ¿sí?, que empieza en capilares en el tubo digestivo, convierte en vena porta y nuevamente termina en capilares a nivel hepático. Por eso se denomina porta. Y aquí también es igual. Capilares en el hipotálamo, venas descienden por el tallo, se abren nuevamente a capilares, terminando en la adenohipófisis. Entonces, el sistema porta hipofisiario es una red vascular que comienza en forma de capilares en la base del hipotálamo y en la neurohipófisis superior. ¿Sí? Luego se va a canalizar a un número menor de venas y llega al lóbulo anterior de la hipófisis, nuevamente se va a aperturar en muchos capilares. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa hace el hipotálamo? ¿Qué transporta? ¿Qué se va a transportar a través de este sistema porta? ¿Sí? Produce importantes neurosecreciones que se denominan factores liberadores de hormonas. Ojo, factores liberadores de hormonas, las cuales llegan hacia las células blanco de la adenohipófisis y a través del sistema porta indudablemente. Y esto va a inducir a que en la adenohipófisis se empiecen a secretar hormonas que van a actuar posteriormente sobre las glándulas blanco. Por ejemplo, se produce la FSH, o sea, la hormona estimulante de los folículos, que va a actuar sobre los ovarios. A ese nivel se produce la hormona luteinizante, que va a actuar sobre los ovarios. Se produce la ACTH, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal. Se produce la hormona estimulante de la tiroides, que va a actuar sobre la glándula tiroides. Todavía no estoy hablando de la T3, ni la T4, ni de la progesterona, ni de los estrógenos, ni del cortisol. Esos son producidos por las glándulas blanco, las glándulas terminales. Son los productos finales. ¿Qué más podemos hablar de la importancia de esta estructura? Seguimos con lo que tenemos aquí en nuestro esquema. ¿Sí? Los núcleos neuronales, ya te hemos comentado, del núcleo paraventricular, ¿sí?, dice, produce hormona antidiurética, ya lo comentamos, y la oxitocina, y regula la temperatura corporal. O sea, los núcleos paraventriculares del hipotálamo producen la hormona antidiurética y oxitocina, la cual va a ser almacenada en la neurohipófisis. Esa no baja por el sistema porta, esa baja a través de los axones, cuyos cuerpos neuronales están en el hipotálamo. O sea, no hacen un viaje a través de la sangre, no hacen un viaje a través de la porta, lo están haciendo a través de los axones. ¿Sí? ¿De quién?
de las células que están en el núcleo paraventricular. ¿De qué más se encarga el hipotálamo anterior, el centro de la sed? Porque ahí están los centros osmoreceptores. ¿Sí? Bueno, si dijimos, se eleva la osmolaridad, ¿qué me va a llevar? A producir mayor hormona antidiurética. ¿Qué lleva eso? Que se retenga mayor cantidad de agua a nivel riñón. ¿Qué ocasiona también eso? De que tenga sensación de sed y empiece a buscar agua. ¿Para qué? Para ingerir agua y empezar a diluir esa osmolaridad elevada que la tengo. El núcleo preóptico participa, dice, en la regulación del sistema parasimpático. La región preóptica es la sustancia gris en la parte más rostral del hipotálamo, recibe fibras que llevan neuromediadores como la angiotensina 2, contiene péptidos inductores del sueño, tiene las encefalinas y tiene las endorfinas. La región supraquiasmática, situada arriba del quiasma óptico, posee los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo anterior y supraquiasmático. El núcleo supraóptico se halla arriba del tracto óptico, el paraventricular es dorsal a él, lateral al tercer ventrículo. También ya lo dijimos. La región supraquiasmática, anatomía del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular contienen neuronas secretorias, son células de tamaño mayor que las demás, pues se denominan magnocelulares. Los axones de estos núcleos siguen el tallo hipoficiario, ojo. La región supraquiasmática hay magnocelulares, células grandes, donde en los núcleos paraventriculares la producción de estas células magnocelulares que están ubicadas en el núcleo paraventricular son transportadas a través de los axones, a través del tallo hipoficiario, para llegar al lóbulo posterior de la hipófisis, ¿sí? Se almacena dentro del lóbulo posterior y queda a disposición cuando el organismo lo requiera. O sea, se produce, se almacena. Breve comentario de cada una de estas hormonas. La vasopresina, la saben en exceso ustedes, hormona antidiurética, actúa en los túbulos contorneados distales. ¿Para qué? Para incrementar la resorción de agua. La oxitocina, producida a este nivel, que ocasiona contracción del músculo liso uterino. Cuando la mujer empieza el trabajo de parto, se empieza a producir mayor cantidad de oxitocina. Única función, no. Promueve también la contracción del músculo liso que está en las mamas. ¿Para qué? Para favorecer la expulsión de la leche de la glándula mamaria. Por eso cuando el niño empieza a succionar, ocasiona mayor producción de oxitocina. Esa oxitocina que hace, empieza a comprimir los acinos mamarios para que así pueda inyectarse mayor cantidad de leche. Esto ya he comentado, ¿sí? Produce la hormona antidiurética, la vasopresina, entran en la sangre. Esto ya lo hemos comentado. Ahí está el núcleo del hipotálamo, fíjense, neurohipófisis, lóbulo posterior. Este es el sistema porta, ¿sí? Ahí están las capilares, venas y nuevamente capilares. Ya comentamos esto, ¿sí? La región supraquiasmática dice, se funde con la región preóptica en animales. La estimulación de esta área genera un consumo excesivo de agua, lo que hace pensar que es el centro de la sed. Ya está determinado que es así. Este núcleo supraquiasmático participa en la regulación del ciclo de sueño y vigilia, la regulación de la temperatura. La región tuberosa es la región más ancha del hipotálamo, se extiende, va desde el infundíbulo en la parte anterior hasta el cuerpo mamilar que está en la parte posterior. La región tuberosa contiene el núcleo hipotalámico dorsomedial, núcleo hipotalámico ventromedial, está relacionado con el centro de la saciedad. El núcleo hipotalámico arqueado, productor de dopamina. Dice, el núcleo ventromedial se relaciona con la saciedad. En animales, una lesión bilateral de este núcleo ventromedial ocasiona un apetito voraz, consecuentemente obesidad y conducta salvaje en los animales inferiores. ¿Sí? El núcleo dorsomedial es una masa mal delimitada de neuronas pequeños dorsales en relación al núcleo ventromedial. El núcleo arqueado contiene dopamina que controla la secreción de prolactina y hormona de crecimiento. Las neuronas del núcleo arqueado también poseen hormona adrenocorticotrópica, hormona hipofisial hipotrópica beta, endorfinas beta, que se van a transportar a la hipófisis anterior. Dice, se piensa que el núcleo arqueado actúa en la conducta emocional y función endocrina. El núcleo arqueado es un blanco mayor hipotalámico de acción de la leptina para suprimir el consumo de alimentos. Entonces ya estamos viendo centro de la sed, centro de la saciedad, centro del hambre, centro de la regulación endocrina, centro de la regulación parasimpática, de la función motora intestinal, la región mamilar, la región más caudal del hipotálamo, cada una posee dos núcleos, el medial y el lateral.
En la región mamilar participa el sistema límbico, tema de la subsiguiente clase, ¿sí? Aquí ya no hablamos de que el sistema límbico sea una estructura. ¿Por qué hablaron del sistema límbico? Porque va a unir varias. Ustedes van a ver que hemos empezado a hablar de la neurofisiología casi desde el punto de vista anatómico: médula, bulbo, ¿sí? Protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo. Pero hay una estructura, no es una estructura, sino es el sistema límbico, en el cual están involucrados varias partes de nuestro sistema nervioso. Y cuando se involucran varias partes, nos permite dar una explicación a la conducta emocional y a la memoria reciente. O sea, hay una integración de varios lugares de nuestro sistema. Sistema límbico, vamos a ver, aquí nos da un avance, se está relacionado con la conducta emocional y la memoria reciente. Y el posterior es un centro termorregulador, responde al frío y controla no solamente el hipotálamo, el parasimpático, sino también al simpático. Las conexiones que tiene tracto hipotalámico hipofisiario y tracto túbero hipofisiario, ya dijimos, ¿sí? Hipotálamo y abajito la hipófisis. Se comunica a través de estos dos tractos: tracto hipotálamo, hipófisis, y tracto túbero hipofisiario. Tracto hipotalámico hipofisiario. Los axones de este tracto transportan la vasopresina desde el núcleo supraóptico y la oxitocina desde el núcleo paraventricular al lecho capilar fenestrado de la neurohipófisis. Entonces, este es el tracto hipotalámico hipofisiario, que va de los núcleos supraópticos hasta la hipófisis posterior, o neurohipófisis. La introducción de este tracto, ¿qué provoca? Es lógico, la introducción de este tracto provoca la diabetes insípida. Se está produciendo normalmente la hormona antidiurética, pero no está llegando a su sitio de almacén. Y cuando el organismo lo solicita, si no está almacenado, ¿qué va a sintetizar? ¿Qué va a liberar? No va a poder liberar nada. Y si no hay esta hormona, ¿qué va a producir? No hay quien actúe sobre los tubos contorneados distales. Y si no hay quien actúe sobre los tubos contorneados distales, el agua filtrada se va a empezar a eliminar en excesiva cantidad a través del riñón. Eso es lo que se denomina diabetes insípida, que tengo que diferenciarle de la diabetes mellitus. Diabetes tiene un nombre común para ambos casos, significa producción abundante de orina. En la diabetes mellitus hay poliuria, aquí también hay poliuria, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la diabetes mellitus es una diabetes osmótica, es una diuresis osmótica. ¿Y por qué es una diuresis osmótica? Porque hay osmoles de glucosa y esa glucosa está jalando agua, ¿sí? ¿Y qué sabor va a tener esa orina? Dulce, consecuentemente, porque ahí están inmersas moléculas de glucosa. En la diabetes insípida no sucede eso. ¿Por qué está produciendo gran cantidad de orina? Ahí ya no es una diabetes, no es una diuresis osmótica. Es una diuresis por falta de hormona antidiurética. Entonces la orina igual va a ser abundante, incolora, no va a poder concentrar la orina. Orina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 litros al día. ¿Sí? Y el sabor que es, no tiene sabor a nada. Pues se dice es insípida, por eso tiene el apellido de insípida. ¿Sí? Entonces esa diabetes insípida se caracteriza por una excreción excesiva de orina, y si eliminas gran cantidad de orina tienes que reponer pues aguas. Entonces tienes poliuria, también tienes que tener polidipsia. ¿Sí? Sin alteración en la concentración de glucosa en sangre o orina. Aquí en este caso el paciente, si no es diabético, sigue manteniendo sus niveles de glicemia normales, no presenta consecuentemente glucosa en orina. Otras fibras eferentes del hipotálamo, fibras que descienden hacia el tronco encefálico, ¿sí? Y a través de eso va a controlar el sistema nervioso autónomo, va a controlar al centro vasomotor, y no contento con llegar al tronco encefálico, desciende hasta la médula espinal. Dice, se conecta con los núcleos parasimpáticos de los nervios óculomotor, facial, glosofaringio y vago. Esta semana que hemos hecho pares craneales, hemos visto que hay pares craneales sensitivos eminentemente, otros motores eminentemente, otros sensitivos y motores, otros que tienen incorporados también fibras simpáticas y parasimpáticas. A través de las fibras retículo-espinales que se originan en las astas grises laterales del primer segmento torácico al segundo lumbar de la médula y la aferencia sacra a nivel de los segmentos sacros segundo y tercero y cuarto de la médula espinal, descienden a través de una serie de neuronas en la formación reticular. Las conexiones aferentes se reciben en vías del trígono, circunvoluciones orbitarias medias, del tálamo y del globo pálido. Eferentes, ya vimos, fascículo mamilotalámico, sistema periventricular, tracto hipotalámico hipofisiario, tracto túbero hipofisiario. Fíjense aquí, tracto hipotálamo hipofisiario, hipófisis con la neuro, tracto túbero hipofisiario, adenohipófisis, ¿sí? O sea, la hipófisis anterior o adenohipófisis con el hipotálamo. Funciones con regulación autónoma: el hipotálamo controla el tallo cerebral y centros autónomos de la médula espinal.
La estimulación del hipotálamo influye en las funciones cardiovasculares, lógico, si está teniendo influencia sobre el tronco encefálico. Tiene influencia sobre la función respiratoria, lógico, ahí está el centro de la respiración. Funciones digestivas, porque ahí están los núcleos del sistema parasimpático y simpático. Regulación de la temperatura, las zonas anteriores del hipotálamo, dice, son sensibles a un aumento de temperatura arterial. Y ese aumento de temperatura arterial, ¿qué cosa ocasiona? Ocasiona reflejos que van desde el hipotálamo. Desencadenan mecanismos para empezar a disipar el calor. ¿Qué mecanismos? Aumenta la sudoración, aumenta la dilatación vascular en el hombre. Ya dijimos que a través de la sudoración no se pierde temperatura. Cuando se pierde la temperatura es a través de la evaporación de ese sudor. ¿Sí? El sudor tú lo puedes tener en la piel, mientras ese no se evapore, no estás perdiendo temperatura. Y esta dilatación vascular, ¿qué hace? Que la sangre llegue hasta las partes más periféricas de nuestra piel. Ocasiona vasodilatación, en condiciones de calor, para así poder disipar mejor el calor que se está produciendo en exceso en nuestro organismo, por aumento del metabolismo. Entonces, las funciones del hipotálamo dice, cumple 5 necesidades fisiológicas: controla la presión arterial, la composición electrolítica, mediante mecanismos cuales la sed, el apetito por la sal, mantenimiento de la osmolaridad, control de la presión arterial a través del tono vasomotor. Regula la temperatura corporal a través de la termogénesis, generar más temperatura, o termólisis, la pérdida de ese calor. Controla el metabolismo energético regulando la ingesta de alimentos, centro del hambre, centro de la saciedad. Regula la reproducción a través del control hormonal del coito, embarazo y lactancia. Controla la respuesta al estrés a través de la producción de catecolaminas. Aquí un poco más claro. Activa el sistema nervioso simpático. ¿A través de qué? De la producción de catecolaminas. ¿Por parte de quién? De la médula suprarrenal. Esto en una situación de estrés, de alarma, ¿qué hace tu organismo? El hipotálamo empieza a producir sustancias liberadoras de corticotrofinas que actúan sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis, ¿qué hace? Produce más CTH. Esa CTH, ¿qué hace sobre la suprarrenal? Produce más cortisol para que enfrente ese peligro. Desencadena también respuesta simpática a través de la liberación de ¿qué? De noradrenalina. Y así puedes enfrentar el peligro. Mantiene la temperatura corporal. Si hay excesiva temperatura, transpiración, evaporación, vasodilatación. Y si hay frío, todo lo contrario, vasoconstricción. También interviene controlando la osmolaridad sanguínea. En un caso estimula la sed, te invita a tomar agua o líquidos, estimula la secreción de vasopresina, controla la función reproductora a través de la secreción de oxitocina, que favorece la contracción del útero, favorece la liberación de la leche de la mama, dirige el control hormonal trófico a través de la producción de la hormona FSH, que la produce ¿quién? La adenohipófisis. Producción de la hormona luteinizante por parte de quién? De la adenohipófisis. Pero ¿quién le mandó que se produzca esa hormona? El hipotálamo. Interviene el control de ingesta de alimentos, porque hay un centro de la saciedad y hay un centro del hambre. Hay un centro que dice busca alimento, y otro que dice basta, suficiente, de acuerdo al control de la glicemia. Interactúa con el sistema límbico para influir en la conducta y las emociones. Influye sobre el centro cardiovascular, que está en el tronco encefálico. Secreta las hormonas tróficas que controlan la liberación de hormona de la hipófisis anterior. Aquí está la clave de toda la acción sobre la adenohipófisis. Secreta hormonas tróficas que controlan la liberación de hormonas por parte de la hipófisis anterior. Algo diferente con la posterior. Ahí ya le entrega la hormona producida. En el caso del anterior le dice, oye, te mando la orden de que tú produzcas. Y la adenohipófisis obediente produce la hormona que le está solicitando el hipotálamo. Aquí ya le dijimos eso. Entonces, ¿cómo podemos, para terminar? Casi en resumen. Vamos a abundar un poco más sobre los reflejos neurohumorales. Dijimos que desde el hipotálamo están viajando estructuras hacia la hipófisis. No me voy a referir solamente a los reflejos neurohumorales. Al primero me voy a referir, al tracto túbero-hipofisiario. Este tracto túbero-hipofisiario, como su nombre lo dice, nace en la región tuberal del hipotálamo. ¿Dónde está? En la eminencia media. ¿Y dónde termina? En la neurohipófisis. Las neuronas de este tracto elaboran factores liberadores de hormonas
y luego de viajar por sus axones llega al lecho capilar del sistema porta. Este sistema conduce hacia el lóbulo anterior de la hipófisis, en donde produce la liberación de diversas hormonas hipofisiarias hacia el torrente sanguíneo. El hipotálamo produce 6 factores, cada uno de los cuales controla la producción de cada una de las 6 hormonas tróficas que elabora el lóbulo anterior de la hipófisis. O sea, hay una orden que le está diciendo a la adenohipófisis, hay 6 órdenes que están partiendo del hipotálamo, indicándole a la adenohipófisis produce 6 hormonas. El factor que controla la liberación de prolactina es de naturaleza inhibitoria. En efecto, cuando se trasplanta la hipófisis a un lugar libre de influencia hipotalámica, solo produce prolactina. Entonces, eso ya está claro. Vamos al otro, al tracto supraóptico hipofisiario. Se extiende desde los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, conduciendo las hormonas antidiurética y oxitocina. Estas hormonas posteriormente van a llegar a sus órganos blancos, riñón, útero, glándulas mamarias, pero no llegan a través de un sistema nervioso, sino llegan a través del torrente sanguíneo. El hipotálamo y su relación con el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo es el primer centro, es un centro subcortical muy importante que regula la actividad visceral y también funciones somáticas. Es decir, que está actuando como modulador de los centros autónomos del tronco encefálico y de la médula espinal. Ya dijimos, el hipotálamo lo podemos dividir en una región anterior, constituido por ¿qué núcleos? El núcleo preóptico y supraóptico, y una región posterior. La estimulación del hipotálamo anterior es de naturaleza parasimpática. Si tú estimulas el hipotálamo anterior, dijimos, estás haciendo estimulación parasimpática. ¿En qué se va a traducir esa estimulación? En bradicardia, en hipotensión arterial, en vasodilatación, en aumento del peristaltismo, en aumento de la secreción gastrointestinal, en miosis y en sudoración. La estimulación del hipotálamo posterior genera una respuesta simpática. ¿Y cuál va a ser la manifestación de esa estimulación simpática? Taquicardia, hipertensión, vasoconstricción, disminución de la motilidad y secreción intestinal, midriasis y piloerección. La destrucción del hipotálamo anterior da lugar a la aparición de efectos simpáticos, en tanto que la destrucción del hipotálamo posterior origina respuestas de naturaleza simpática. ¿Qué más podemos comentar del hipotálamo? Interviene en la homeostasis. ¿Qué va a hacer la homeostasis? Mantener constantes determinadas funciones, como son, o variables, como son la temperatura, el volumen de líquido que debe tener nuestro organismo, su osmolaridad, y también participa el hipotálamo en mecanismos motivacionales y emocionales. ¿Qué cosa es la motivación? Es un impulso que tiende a satisfacer una necesidad. Por eso dice, este señor no está motivado. A veces decimos, no está motivado. ¿Y qué cosa es motivación? Entramos en duda, no podemos definirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a ser la motivación? ¿Qué cosa a ustedes los motiva a estudiar medicina? ¿Sí? A unos porque sus papás los han obligado, otros porque no hay más que hacer, ¿no? No está motivado, dicen, yo quiero ser un gran profesional. ¿Sí? Y las motivaciones son de dos tipos, extrínsecas e intrínsecas. Ese tema no lo voy a tocar. ¿Sí? Entonces, la motivación es un impulso que tú tienes que tiende a satisfacer una necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Ser un excelente profesional. Esa es mi necesidad. Esa viene a ser mi motivación. No viene a ser mi necesidad, mi motivación el aprobar el curso. Quienes creen que su motivación es aprobar el curso están perdidos, pues jóvenes. ¿Sí? Su motivación es ser unos excelentes profesionales, porque ustedes quieren satisfacer esa necesidad de la excelencia. Por lo tanto, estudian y estudian. Ya. Me salí que era un poco del tema, ¿sí? Pero aplicado es eso. Entonces, vuelvo a repetir, la motivación es un impulso que tú tienes para satisfacer una necesidad. Y ese impulso, esa motivación solo va a cesar, va a terminar cuando ésta haya sido satisfecha. Y no la vas a satisfacer nunca porque cada vez que estudias y estudias más y estudias más y estudias más y vas a terminar como el filósofo diciendo solo sé que nada sé. Por lo tanto vas estimulándote cada vez más, motivándote para estudiar cada vez más porque eres consciente de tu ignorancia. Ejemplo, ¿sí? Vamos a algo simple. ¿Qué te hace buscar comida? Porque tienes hambre. Esa es una motivación, tener hambre. Consigues, has saciado tu hambre, acabó tu motivación por comer.
El papel del hipotálamo en estas motivaciones y sus interrelaciones con el sistema límbico lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Por hablar del sistema límbico. El sistema límbico entonces está incluyendo el hipotálamo, está incluyendo la amígdala y otras estructuras más. Ahora, las emociones. También dice que el hipotálamo no solamente tiene que ver con la motivación, sino con las emociones. Las emociones tienen dos componentes. Un componente subjetivo y otro componente objetivo. Los aspectos subjetivos de las emociones van desde el estado depresivo en que te encuentras hasta un estado eufórico. Esto está ligado al funcionamiento de la corteza cerebral. En tanto que las manifestaciones objetivas, ¿sí? ¿Cuáles son las objetivas? Lo que tú puedes ver, ¿no? ¿Sí? Son las palpitaciones, alteraciones de la presión. Cuando tú te emocionas, no aumenta tu frecuencia cardíaca, ¿sí? No altera tu presión arterial, no te pones pálido, no te pones colorado, no te viene una sudoración, ¿sí? No te pone nervioso, ¿sí? Entonces es porque has emocionado, ¿sí? Dependen de qué estas emociones, del sistema simpático y parasimpático, y a través de esto está mediando el hipotálamo. Esto también no desencadenaron su acción solos. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a hablar, ¿de qué hablamos? Tanto hay para decir. ¿Sí? Es una estructura tan pequeña que tiene muchas cosas. Vamos a hablar de la regulación de la temperatura corporal. ¿Sí? ¿Cómo interviene en esto? ¿Sí? Es vital mantener una presión constante. Nosotros 37 grados porque nuestra maquinaria funciona a esa temperatura. El hipotálamo está actuando como un termostato, estableciendo un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de este calor. ¿A través de qué mecanismos? De vasodilatación, vasoconstricción, sudoración, escalofríos. Entonces, este mecanismo, este balance, ¿cómo se realiza? A través de dos centros termorreguladores. Uno que regula la pérdida de calor y otro que regula la producción de calor. Para perder calor y para producir calor. El hipotálamo anterior regula la pérdida de calor. Y si regula la pérdida de calor, está buscando que nuestra temperatura no se eleve. Y para que no se eleve ante una producción de mayor calor, ¿qué cosa hace? Tiene que favorecer la pérdida de esta. ¿A través de qué mecanismos? Vasodilatación cutánea, sudoración, jadeo. Pues a un perro que ha hecho una carrera empieza a jadear. ¿Sí? Nosotros también. ¿Sí? Pero el perro lo hace con mayor intensidad porque es la única manera de perder calor. El perro no suda, no tiene glándulas sudoríparas, por lo tanto no puede perder calor por ese mecanismo. La destrucción de esta parte del hipotálamo, que se da en situaciones de tumores del tercer ventrículo, lleva a una elevación de la temperatura, produciendo hipertermia que puede llevar a la muerte del paciente. El hipotálamo posterior, ¿sí? Es una zona cuya estimulación desencadena actividades que tienden a producir y conservar el calor. En animales, en el ser humano, la exposición al frío produce vasoconstricción, produce tiritones, produce piloerección, produce secreción de epinefrina. Cuando se destruye el hipotálamo posterior, la temperatura corporal tiende a igualarse a la temperatura del medio ambiente. O sea, nos convertimos en poiquilotermos. Y como nuestra maquinaria no funciona con temperaturas en altas y bajas, vamos a tener problemas. ¿Sí? Otro comentario sobre la regulación del balance hídrico. El hipotálamo juega roles significativos en el balance hídrico, regulando la ingesta de agua y la pérdida de agua. La sed, ¿sí?, es una motivación que depende del hipotálamo. Existe un centro de la sed que se localiza en el hipotálamo lateral y otro centro de la saciedad de agua que se ubica en el hipotálamo medial. ¿Y cómo se dan cuenta de este cambio de osmolaridad? A través de los osmoreceptores que van sensando la osmolaridad de la sangre que está circulando por estas estructuras. Vámonos a la regulación de la ingesta alimentaria. La regulación de la ingesta alimentaria. Jóvenes, estamos escuchándonos, ¿verdad? Jóvenes. Sí, doctor. Ya. Pero no pregunté tanto tiempo y estoy hablando como un loquito seguro. Entonces, vamos. Regulación de la ingesta alimentaria. Ya no hago el comentario de los osmolaridad porque ya lo he dicho abundantemente. Del hambre he dicho muy poco. Ahora voy a ser un poco más amplio. La regulación de la ingesta alimentaria depende del funcionamiento de dos centros que son opuestos en su funcionamiento. El núcleo ventromedial del hipotálamo es el centro de la saciedad, mientras que el hipotálamo lateral es el centro del hambre. La destrucción bilateral del núcleo ventromedial del hipotálamo da lugar a hiperfagia y a la consiguiente obesidad. Estimulando este centro, el animal deja de comer.
La destrucción bilateral de los hipotálamos laterales produce anorexia, llevando consecuentemente a la inanición y la muerte. La estimulación de esta zona induce a comer. ¿Qué más podemos comentar de esto? ¿Cómo se regula esto? Así como hay hormoreceptores, aquí debe haber también algún receptor. ¿Sí? Entonces decimos, en la zona lateral la zona lateral del hipotálamo funciona tónicamente. Y si digo tónicamente, les estoy diciendo que está funcionando en forma constante. Eso es tónico, que funciona. ¿Sí? Despertando el deseo de comer. En tanto que el funcionamiento del núcleo ventromedial del hipotálamo es fásico. O sea, funciona un momento y otro momento deja de funcionar. ¿Y por qué funciona y deja de funcionar? Dependiendo de la concentración de la glucosa sanguínea. Cuando el nivel de la glucosa asciende después de haber comido, se activa el núcleo ventromedial y va a inhibir el centro del hambre. Cuando el nivel de glucosa baja, el núcleo ventromedial deja de funcionar y por lo tanto el centro del hambre queda desinhibido y en consecuencia se despierta la necesidad de tomar alimentos. Pero como somos, dice, seres superiores, esto funciona en un ser inferior. ¿Sí? Ustedes ven la mayoría de animales, porque también han visto ya que hay animales obesos, ¿no es cierto? ¿Sí? En mis tiempos era muy imposible ver un perro obeso, porque ahora hay perros obesos. ¿Sí? En mis tiempos no veíamos perros obesos. ¿Sí? Algo debe estar pasando, igual que en los seres humanos. ¿Sí? Cuando yo era estudiante, incluso en la universidad, ¿sí? Que no han pasado más de 30 años, 35 años, era casi imposible encontrar un gordito en nuestra promoción. Y creo que no había ninguno. El que había, ya recuerdo, el que había era un gringo que vino de Estados Unidos. Estudió con nosotros medicina. Era el único gordito del salón. ¿Eh? Entonces, algo debe estar pasando. Y aquí viene este comentario. Usted me va a decir, pues centro del hambre, hemos hablado casi para el hombre, incluido los seres inferiores. Pero el hombre tiene una particularidad, el ser humano tiene una particularidad. Entonces, en el ser humano, ¿qué pasa? Que el deseo de comer no solo depende de la concentración de la glucosa, sino de otros factores. El olfato, la vista. Paso por un sitio donde veo comida, así no tenga hambre, pido. Otro, estado de ansiedad, el estrés. El estrés a la gente lo hace comer y a unos, al contrario, dejan de comer. Entonces, todos esos factores están influenciando a que ya no seamos tanto fisiológicos. ¿Sí? Porque si fuéramos fisiológicos, diríamos, glucosa alta, para de comer. Listo. Pero no, pues, por la tensión, por la ansiedad, seguimos comiendo. Aunque no tengamos hambre, no tengamos ganas, seguimos comiendo. ¿Y eso a qué nos lleva? A la obesidad. Y para terminar, la regulación de la conducta sexual. Sucede como en el caso de la comida y la bebida. El hipotálamo es una estructura decisiva, pero aquí también hay una diferencia entre los animales inferiores, o los animales inferiores se aparean solamente en determinado momento, ¿no es cierto? El ser humano no es de esa manera, sino porque los seres inferiores han tomado la actividad sexual como un mecanismo de reproducción, un mecanismo para que la especie no se extinga. ¿Sí? En el hombre sucede, aparte de esa función, tiene otras funciones de satisfacción. ¿Sí? Pues ahí viene la diferencia. También escapamos un poco a la regulación hormonal de nuestro instinto sexual. ¿Sí? Como en el caso de la comida y de la bebida, el hipotálamo es una estructura decisiva en la regulación de la conducta sexual. En los vertebrados inferiores, el impulso sexual se halla en gran medida bajo el control de las hormonas gonadales. En los animales superiores, incluido el hombre, el aprendizaje desempeña un papel primordial en la conducta sexual y disminuye relativamente la importancia de las hormonas en comparación con la de las especies inferiores. Prueba típica, la actividad sexual persiste claramente en los seres humanos más allá de la menopausia. En los animales inferiores tú no ves eso. ¿Sí? Un perro o una perra en este caso que ya pasó su ciclo, los perros ya no van por ahí. ¿Sí? Ella no busca tampoco los perros, ¿sí? Porque ya terminó. Ella estaba bajo influencias hormonales, sus hormonas dejaron de funcionar. ¿Sí? Todas las experiencias realizadas señalan al hipotálamo anterior como el centro integrador de la conducta sexual. Por tanto, que el hipotálamo posterior y la hipófisis son importantes para el mantenimiento de la función gonadal. Listo, jóvenes, creo que con eso habría terminado este capítulo del hipotálamo. El lunes, por favor, si pudieran juntarse las dos clases, porque corteza cerebral es un tema bastante amplio, me va a llevar más de las 2 horas. Sé que han declarado no laborable, pero ¿qué significa eso? Suspendemos, tenemos que tomar otras 2 horas de quitarles en otro momento su tiempo, porque no podemos correr una semana más.
En las universidades privadas tiene fecha de inicio y fecha de término. Eso es muy beneficioso, porque sé cuándo voy a terminar mi carrera. Listo, jóvenes. Entonces, el día lunes nos encontramos 8 de la mañana para hacer corteza cerebral. Si no hubiera alguna pregunta, ahí estaríamos terminando. Gracias, profesor.